Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Que Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los amigos y amigas y los hermanos en Cristo que fielmente miran este su programa El Sembrador. Damos gracias a Dios por su misericordia y como siempre estamos agradecidos con el Señor por este privilegio, por esta puerta para la palabra, para anunciar la buena nueva, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente conmigo, el pastor Orlando Cruz de Ministerios Hechos 1.8 y nuestro hermano Pablo Méndez de allá del estado de Tabasco, allá en México. Envío un saludo a mi hermana Zaida, que fielmente nos ve ahí por internet, aleluya, allá en Colima, en Villa de Álvarez, Colima, y a toda nuestra familia allá en Villa de Álvarez, Colima. Y claro, a todos un saludo de parte de su hermano y amigo, el pastor Isaías Cabrera. Bienvenidos. Hermano Orlando. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y maravilloso, que nos ha permitido una vez más este día poder llevar la luz del Evangelio hasta sus hogares. Quédese con nosotros y Dios hará maravillas en su vida. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, especialmente los hermanos que hacen el favor de mirar su programa, y todos los amigos. Le traemos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, y esperamos que sea de bendición, y nos puede ver en el internet, en el Facebook, donde usted quiera, esperando que sea de mucha bendición el programa. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Tenemos un tema muy especial en este día. Gloria al Señor. Tenemos la solución para el pecado y la muerte. Amén. ¿Cuál es la solución para el pecado y para la muerte? La Biblia claramente nos enseña, oiga, la solución para el pecado y la muerte. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es fácil de entender cuando le prestamos atención. Naturalmente que cuando no le prestamos atención a algo, pues no lo vamos a entender, por muy sencillo que se exponga. Pero el Evangelio Dios lo dejó de una manera muy sencilla, muy clara, de tal manera que todos lo podamos entender. Amén. Gloria al Señor. Su palabra es fácil de entender cuando tenemos deseos de conocer a Dios. Gloria al Señor. Cuando tenemos la voluntad, el anhelo del deseo de querer conocer y entender a Dios. Quiero que por favor, como siempre les sugiero, apunte las citas bíblicas que vamos a estar dando, ya que nosotros queremos que usted confirme que lo que predicamos no es lo que pensamos, no es lo que nos imaginamos, sino es lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Voy a leer un versículo para empezar en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5 y su versículo 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claramente dice la Escritura que el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró en el mundo? Cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, no había pecado en el mundo. No había pecado. Pero dice la palabra que entró el pecado. Entró el pecado por un hombre. Entró el pecado en el mundo. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir los mandamientos de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. Apúntelo si usted quiere.
Porque mucha gente dice pecado, pecado y mis pecados y no sabe lo que es pecado. Mucha gente vive pecando continuamente y dice yo no hago malo, yo no hago lo malo, yo soy bueno, pero está practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe qué es la definición de pecado. Pecado, repito, es transgresión de la ley de Dios, transgresión de la ley divina, transgredir los mandamientos de Dios, violar los mandamientos de Dios, eso es pecado. Amén. También dice la palabra del Señor, el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice claramente que el pecado entró en el mundo por un hombre. Un hombre. Fíjese que no dice por una mujer. Aunque la que fue engañada por Satanás fue Eva. Pero el que Dios responsabilizó, a quien Dios le dio mandamiento en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que comáis, de cierto moriréis. Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Satanás? Vino, entabló una conversación con Eva, la engañó y el diablo le dijo que si comían de ese fruto del árbol del huerto, del árbol que estaba en el huerto, que dijo Dios no comáis, del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo el diablo que comieran, que si comían de ese árbol, ellos iban a ser igual que Dios. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Aquella mujer cayó en la tentación de Satanás y comió ella, y asimismo le dio también a su marido, a Adán. Y ahí fue cuando entró el pecado, porque transgredieron el mandamiento de Dios, que Dios les dijo no coman de ese árbol. Ellos desobedecieron, el mandamiento fue dado por Dios que no comieran. Ellos transgredieron, desobedecieron y entró el pecado. Ahí está, ahí fue cuando entró el pecado en el mundo. Amén. Entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado entró o vino la muerte. Cuando hablamos de la muerte, no hablamos de dejar de existir. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la separación del hombre para con Dios. La muerte quiere decir separación, que nos separa de Dios. El pecado, nuestras transgresiones, dice la Biblia, que hacen división entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que los separa? El pecado. Y cuando entra la muerte, no estamos hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que es la más terrible de las muertes. Estar separado de Dios. El pecado, por eso dice la palabra del Señor, que la recompensa del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, por un hombre entró el pecado en el mundo, y también dice la palabra, y por el pecado, la muerte. Vino la muerte, vino la separación de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios por causa del pecado. Así la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró el pecado y entró la muerte, y así dice la palabra, la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres. El hombre sin Cristo está muerto. Le pasó la muerte a él también. No hay hombre, no hay persona sobre esta tierra que no haya pecado. Pasó el pecado y la muerte a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre cuando nace ya viene infectado con el pecado. Ya nace muerto, espiritualmente hablando, nace muerto, nace separado de Dios. Por eso Jesús declara en el capítulo 3 de San Juan que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que recibir vida. Y esa vida únicamente
la puede dar Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. ¿Por qué Jesús dice yo vengo para que tengan vida? Porque el hombre en pecado, viviendo en el pecado, porque oiga, el pecado entró por un hombre y pasó a toda la humanidad. Por eso el niño cuando empieza a crecer, usted puede ver que al niño, usted no necesita enseñarle a hacer lo malo. Usted lo enseña a que haga lo bueno. Pero para que haga lo malo no necesita ser enseñado, porque ya viene con el corazón inclinado hacia el mal. Ya viene infectado con el mal, ya viene infectado con el pecado. Pero para eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio te dice cuál es la solución para el pecado y para la muerte, para que el hombre sea reconciliado nuevamente con el Señor. Alabado sea Cristo. Quiero leer otro versículo en 1 de Corintios. Ahí más adelante de Romanos está la epístola al apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15 y su versículo 21 y 22. Dice así, por favor apunte la cita bíblica. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, una vez más, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, por Cristo. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, todos los hombres infectados por el pecado, pasó el pecado y la muerte a todos los hombres. Por eso dice, porque así mismo en Adán todos mueren, la solución, también en Cristo todos serán vivificados. Qué importante entender esto. Qué importante saber de que el hombre nace ya siendo pecador, ya viene infectado con el pecado y ya nace separado de Dios. Desde que nace ya viene separado de Dios. Ya nace con el corazón inclinado hacia el mal, porque ya viene infectado, ya viene dañado, ya viene contaminado con el pecado. Y asimismo nace muerto espiritualmente. La solución para ello, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a este mundo para que a través de él, aleluya, el sacrificio que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario? Dice que murió por los pecadores. Con ese sacrificio Cristo, aleluya, dice que el Señor pagó el precio del pecado de la humanidad. Pagó con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pagó, dice la palabra del Señor, ahí en Colosenses capítulo 2, que el Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio clavándola en la cruz. Cristo murió por tus pecados y por los míos, para que en la fe en su nombre tengamos perdón de pecados, tengamos vida, y a través de él el hombre puede reconciliarse para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre tiene es necesario que crea de todo corazón en Jesucristo, que ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a leer lectura una vez más a estos versículos que son tan importantes que los entendamos. 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerde que el Verbo se hizo carne. Dios con nosotros se hizo hombre. Aleluya. También por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, se da cuenta, en Cristo. Sin Cristo